En España, en Madrid, y bueno, yo voy a contextualizar un poco cómo ha estado las protestas y la movilización en España durante estos años, y Edu va a hablar un poco de nuestra organización en ese movimiento y la situación actual. Para entender la situación en España hay que situarnos en el sistema democrático que sale después de la dictadura que se acaba en el año 75 y la Constitución que se hace en el año 78. Porque es importante comprender el sistema democrático tan limitado, tan representativo y la discusión política tan acotada que deja. Eso lleva a que la ciudadanía esté siempre representada, ya sea por sindicatos, ya sea por partidos políticos, ya sea por medios de comunicación, siempre muy burocratizados, institucionalizados y nada críticos con el poder. Hay un consenso en el poder que hace que no haya ninguna crítica que pueda ir contra él. Eso va creando un malestar, un descrédito de las instituciones durante décadas, hasta que llega la crisis en el año 2007 y 2008, en donde la ciudadanía nos afecta un ataque muy grande del capital, del cual ni la ciudadanía ni en general los activistas somos capaces de responder, porque no lo teníamos previsto y está como la sociedad muy paralizada ante esos ataques. They're talking on behalf of Youth Without Future, and he'll start by talking about the history of this movement, and then his comrade will talk about the way in which they are self-organized. To understand where this protesting came from in Spain, you have to start from the end of the dictatorship in 1975, when a limited democratic system was created, with very strong institutions such as parties, trade unions and media, all of which were broadly uncritical about power and capitalism. And they created throughout the 30 years that followed among the citizens some uneasiness towards the institutions. This survived somehow until 2007-2008, when the crisis hit, and then people realized that the institutions they had no longer were able to respond to their basic needs. The activists, however, found themselves unable to respond to everything that was happening within the national and international framework. En el 2011 llega un momento muy importante, y es que ante la inactividad y la incapacidad de que ese conflicto sea representado por las instituciones o por los activistas institucionalizados o los sindicatos, sale una movilización desde la sociedad civil, en donde también participamos muy activamente, Juventud Sin Futuro, en lo que llamamos a movilizarnos contra esos efectos de la crisis, contra esa injusticia, pero desde una movilización que no se había dado antes nunca. Esa movilización es un éxito, consigue convocar a muchísimas personas en toda España, y a partir de esa noche, después de la manifestación, unas pocas personas ocupan la Plaza de Sol, que es la plaza principal de Madrid, como protesta. A esa gente la policía la echa al día siguiente, y además con violencia, y toda la ciudadanía responde yendo a ocupar Sol masivamente. Y se ocupará esa plaza durante 3 semanas, hasta que la propia movilización pretende extenderse a los barrios, dejar Sol y extender a asambleas en los barrios para que la movilización pueda extenderse durante mucho más tiempo y darle un nuevo carácter. Nel 2001, come sapete, c'è una protesta nei confronti del sistema, ma anche nei confronti degli attivisti istituzionalizzati, come li ha chiamati lui,
una mobilitazione della società civile senza precedenti in tutta Spagna. Inizia con un gruppo abbastanza limitato di persone che occupano la Plaza del Sol nel centro Madrid, vengono sgomberati dalla polizia, il giorno dopo un numero molte volte maggiore occupa massivamente la piazza per varie settimane, si spostano poi... Oh, shit. Wrong language. So, in 2001, okay, I'm losing it. In 2011, as you know, an international mobilization of the civil society without any precedent happened in Madrid, in Plaza del Sol. It started with a few people gathering in Plaza del Sol and being kicked out by the police forces, as you all remember. The day after, a number much larger of people gathered in Plaza del Sol and stayed for many weeks and started the occupation also across other parts of Spain of public spaces. It was decided later on to move out of Plaza del Sol, of the center of Madrid, to move to the periphery, so that people from all sides of the cities, especially the most deprived, could interact with the system. Ese 15M, ese movimiento 15M o movimiento de indignados, como también se le llama, es tan importante porque justamente empieza a haber muchas asambleas, la gente, la ciudadanía empieza a politizarse, a meter temas a debate que durante todos esos años, por los límites democráticos que teníamos, no se podían haber puesto a debate y estaban fuera de la discusión pública. Eso lleva sobre todo a que los dos lemas principales del movimiento sea: vuestra crisis no la pagamos y no nos representan. Vuestra crisis no la pagamos, que dirige a que el problema es el capital financiero, son los banqueros, y el no nos representan, que acusa a los políticos y a la casta política por todo lo que se estaba provocando. Eso cambia el panorama del discurso que nos estaban diciendo de lo que era la crisis. Hasta ese momento la crisis en España era un fruto de nuestra culpa por haber vivido por encima de nuestras posibilidades, nos lo decían, y también se veía la crisis como un fenómeno natural, como una tormenta que venía y se iría, la despolitizaban. El 15M, el movimiento Indignados, es capaz de politizar esa crisis y cambiar el sentido común de la ciudadanía, que a partir de ese momento es a esos políticos y a esos banqueros a los que acusará. Y que nosotros también creemos que esta capacidad de cambiar el sentido común ha permitido que no haya opción para la extrema derecha ni discursos xenófobos con los que aprovechar la crisis, porque el sentido común lo creamos la movilización social. This movement that came to be known as the Indignados movement, or the 15M, brought citizens to debate themes that were out of the main public discussions. There were two main slogans. We're not going to pay for your crisis, which was directed at the banks and the whole financial systems, and you do not represent us, which was directed to the political class or caste, as he has defined it. So the discussion about the crisis changes. The crisis is not accepted as they wanted them to believe as something naturally happening, because Spain had been living above the standards they could afford. They reject the depoliticization of the crisis that had been imposed by the main discourse, and they think that by doing this, aside from being a good process in itself, it also avoided the rise of extreme right-wing groups, as it happened in other countries. Like creating a space to discuss the crisis made sure that these remained within a democratic system and didn't give rise to xenophobic groups as elsewhere. Entonces, a partir de ahí, lo que se produce es una activación de la movilización social y de la protesta. Muchas iniciativas, muchas asambleas diferentes, pero también, sobre todo, se producen grandes movilizaciones
centradas en sectores concretos, como son la de la educación, la de la sanidad contra la privatización y los recortes, o por ejemplo el tema de la vivienda, porque en España hay un problema muy grande con la vivienda, que son los desahucios. Echan a la gente de sus casas porque no puede pagarles, porque no puede pagar las casas, pero por un sistema completamente injusto. Informaros, por favor, y que ha provocado una reacción social muy importante. Y sobre todo quería hablar brevemente de esa movilización por la vivienda, porque es lo que ha conseguido que desde un tema concreto, como le afecta a muchas personas y la sociedad entera es muy sensible hacia ello, ha conseguido convertirlo en un tema nacional. Y en ese tema nacional, la plataforma de afectados por la vivienda, que es la organización que canaliza esta protesta, ha conseguido ir primero por los temas legales, a apuntar al problema para intentar acabar con él, pero como no ha mostrando todo el problema social que estaba creando, y como legalmente no ha conseguido solucionarlo, ha pasado a la acción directa social. Bueno, desde la manifestación y la acción legal de ir al gobierno a exigirle, ha pasado a la acción directa, que es ir diputado a diputado, a mucha gente a hacerle un escrache, que es irles a sus casas, irles a sus centros de trabajo a exigir que cambien su política. Lo cual ha señalado primero la miseria que crea el sistema económico, ha pasado a representar cómo justamente esa democracia representativa y ese sistema democrático no es válido, y los límites que tiene, porque toda la sociedad está de acuerdo con algo que los políticos no representan, con lo cual decimos que no nos vale, y ha pasado a ensanchar el debate político, legal y hasta el conflicto y la violencia, porque ante una cosa que la ciudadanía está muy de acuerdo y los políticos no lo hacen caso, toda la ciudadanía está de acuerdo en que vayamos a por ellos con un método que antiguamente no hubiéramos podido legitimarlo. They started quickly to activate themselves not only in assemblies but to actively protest on various issues that were close to the interest of the people, such as education and healthcare, and most of all housing. And the people in Spain experienced a housing bubble, so a lot of them were evicted by their houses, and there was a huge social uprising about it when people actually started being kicked out of their only house. This was a concrete theme that applied all across the country. The protest started going through the legal route, but they realized that legally there was no way for people not to be evicted, so they went on a second phase of direct action. They implemented a methodology that they call scratch, going from member of parliament to member of parliament, actually chasing them in their houses or in their working places, and making them understand what kind of misery people were going through. And they managed this way to shift the political debate onto a theme that was close to the people and to force the parliament to deal with it. Y todo ese proceso en un ambiente en donde hay la corrupción también es un tema principal, porque se descubre un caso de corrupción del gobierno que lleva a que haya un descrédito total de las instituciones cada vez mayor, y bueno, y ahora sigue Edu brevemente. Basically, corruption was also connected to this, and it's a huge element that they saw that took part in the whole political and economic structure, and we'll hear more from the other comrade. Yeah. Can you continue, or do you need? I'm fine. Maybe after this, the next one. Yeah, thank you. Bueno, hola a todos. Bueno, ha habido algunas intervenciones que han hecho mención a la situación que viven los jóvenes en Europa como uno de los
puntos que está causando el malestar de la crisis. Y bueno, quizás en España es uno de los países de la periferia europea donde la situación de los jóvenes está siendo más difícil. De alguna manera hay unas condiciones que se han ido empeorando radicalmente en los últimos años, aunque vienen ya de lejos, como es la imposibilidad de acceso a la vivienda, la precarización de la vida laboral, la imposibilidad de acceso a la educación universitaria cada vez en mayor medida debido a la subida de tasas y toda una serie de problemas que están acabando con las expectativas de futuro de toda una generación. En concreto, por ejemplo, habría que decir el paro juvenil ahora mismo se sitúa en el 52% en España. Spain is one of the countries in which young people are having the hardest time in Europe. There's no housing available for them and the prices are impossible to sustain. The precarity of working life condition is well known, and access to university is becoming harder and harder with fees being more and more expensive. This has contributed to lower and lower life expectations or expectations from life from Spanish youth. The unemployment level among Spanish youth is now a staggering 52%. Evidentemente, esta situación, al principio de la crisis, cuando el gobierno socialista empieza a implementar las primeras medidas neoliberales, no hace más que empeorar y de alguna manera los jóvenes empiezan a sentir que estas medidas atentan directamente contra ellos, como por ejemplo la reforma laboral que precariza las condiciones de trabajo, la reforma de pensiones que sitúa como una meta inalcanzable conseguir una jubilación digna, y la burbuja inmobiliaria que explota definitivamente en el comienzo de la crisis. Actually, the neoliberal policies were started by the socialist government, and young people feel the heavy weight of that. In terms, as we said, of labor reform, of the pension reform that makes it almost impossible to have a decent pension for people in our generation, and then again with the housing policy and the housing bubble that made many people get into poverty. En ese contexto en el que todavía la movilización no había estallado y no existía el 15M, los restos del movimiento estudiantil anterior, que luchaba contra la mercantilización de la universidad, comienzan a hacer una cierta reflexión por la cual llegan a la conclusión de que es necesario empezar a articular una lucha que llegue a toda esa generación y que denuncie precisamente esta situación de la juventud. Y de esta forma nace la experiencia de Juventud sin Futuro, que creemos que es una forma interesante de articular un discurso basado en las condiciones de la juventud, de autoorganizar a la juventud y de movilizar en las calles a este sujeto. In front of this massive crisis, the student movement realized that it was time to change, and they kind of moved the struggles of the previous generation to new generation of struggles under the banner of Juventud sin Futuro, or youth without a future. And yeah. De esa manera lanzamos una movilización un mes antes de que tuviera lugar el 15M, que tiene bastante impacto y que saca a las calles a muchos jóvenes y que consigue captar el foco mediático. A partir de este momento en el que hay una primera expresión de los jóvenes en la calle, se utiliza
conseguimos canalizar esas energías hacia hacia la manifestación del 15 de mayo, que luego desencadenaría todas las protestas. De manera que jugamos un papel como antecedente de ese movimiento que vendría después. Like 1 month before the mobilization of the 15M, there was a demonstration in Madrid. I was actually there, and it was a medium-sized demonstration, but what they did is that they managed to challenge the student struggle into something much bigger that was going to happen very soon, and they, in a way, paved the way for the much bigger protest arriving soon. Y desde entonces hemos intentado formar parte activa del movimiento, como intentando ligar las cuestiones específicamente juveniles con una serie una serie de demandas orientadas a estos problemas, y lo hemos intentado insertar al mismo tiempo en una crítica generalizada hacia el sistema institucional, político y económico desde nuestra propia perspectiva. They therefore become a very active part within the 15M movement, and making sure that the youth issues are central to the demands overall, and that they form part of a generalized critique of the system. En este sentido, además, hemos sacado algunas iniciativas concretas, como la experiencia de una oficina orientada a la precariedad, que intenta dotar de asesoría jurídica y de protección a trabajadores precarios, de protestas hacia empresas que explotan a jóvenes precarios, y aunque es una experiencia modesta, es una nueva forma de intentar organizar a un sujeto que queda fuera de los circuitos de los sindicatos tradicionales. One of the main achievements was the creation of an office against precarity, where they would give young people and other people legal advice on how to fight their conditions against firms, for example, that would exploit them in their system. This way, they also created some new form of trade union that was more responsive of the current labor situation of one generation. Recientemente hemos hecho una campaña centrada en la situación de los emigrantes jóvenes que están sufriendo, o sea, de los jóvenes que están sufriendo un éxodo masivo del país por la falta de oportunidades de vida, y hemos sacado una campaña muy exitosa a través de internet, en el que se recogían historias de jóvenes repartidos por todo el mundo, y que ha centralizado alrededor de 7.000 experiencias de jóvenes en el mundo, y una movilización internacional en 32 ciudades de estos jóvenes frente a las embajadas españolas. Another good achievement was to focus on the massive migration that is happening now out of Spain rather than into Spain, about young people who are spread around the world looking for better working conditions. They did an online campaign in which they collected 7,000 experiences of different people, different Spanish people now living in Spain, and then they also had an offline action. And in 32 different cities, people went to demonstrate outside the Spanish embassy. En este sentido, hemos intentado contribuir a ese movimiento destituyente que hemos tenido estos 2 últimos años en nuestro país, y que ha llevado como resultado a una cierta crisis del régimen de la transición, que afecta a todos los niveles institucionales, pasando por la justicia, la política representativa, la monarquía, los poderes económicos y financieros, y que de alguna manera sitúa un escenario de
de deslegitimación muy fuerte, que todavía no sabemos a dónde conduce, pero que empieza a abrir cuestiones relacionadas con el debate constituyente. And all of this action made them understand that the very bigger and bigger questions being asked to them, bigger and bigger transformations that were necessary in our current systems in terms of the justice, the representation of politics, finance, the monarchy they still have. And this opened up lots of questions that are unanswered, but they made more obvious the need for a constituent process, for a new model. Y ya para terminar, simplemente por referirme un poco a cuál es en qué punto se encuentra la cuestión europea en este contexto, nos encontramos con que de alguna manera, mientras que en los pasados años las instituciones europeas se percibían por la ciudadanía española como algo que había traído prosperidad y modernización al país, ese ha sido uno de los consensos que se han roto en este periodo y que ahora mismo están fuertemente puestos en cuestión por la mayor parte de la población. Eso de alguna manera se traduce en un cierto anhelo de recuperación de soberanía, de rebelión contra unas medidas impuestas, pero al mismo tiempo, gracias a las experiencias de solidaridad con otros movimientos, las movilizaciones internacionales, la apuesta por la coordinación con la periferia europea sobre todo, de alguna manera también conduce a la necesidad de repensar otra Europa y a la necesidad de repensar una forma de Europa que sea habitable y que esté al servicio de la ciudadanía y no de los poderes económicos. And finally, talking about Europe, what all of this created was that Europe that was perceived as a force that brought prosperity and modernization to Spain, the opinion about Europe shifted and the consensus broke with feelings of Euroscepticism and among the population that had been so supportive before that, new questions of sovereignty and against imposed policies emerged. That's why it's particularly important what we're doing now and what we've done in the past, because the only way to keep this, to keep some sense to the European project was by feeling solidarity of social movements in other countries, mostly in the periphery of Europe, but not only. And there is indeed the need to rethink about a new Europe that can serve a political purpose for its citizens and not just its banks. Thank you.